Buenos días. Ya explicamos cómo vamos a trabajar en este curso, entonces es momento de empezar a hablar del mismo. Todas las sociedades, desde el origen, han tenido que tener reglas de comportamiento. Todas las sociedades han tenido que tener determinadas situaciones que se permiten y otras que no se permiten. Desde la antigüedad, cuando el hombre vivía solo, no existía ese tipo de reglas, pero luego, con el advenimiento de las tribus, el advenimiento de las comunidades, las aldeas y luego las ciudades, y hoy estamos en países, hay determinadas reglas de comportamiento que deben ser observadas en la sociedad. Los que han sido alumnos míos saben bien que a mí me gusta empezar por el principio, pero no el principio por el uno, sino el principio por la norma a la cual debemos atender. Y ahí vamos a la Constitución. En la Constitución, como carta magna que es, y con todo lo que se puede decir de ella, existen el dogma, lo claro, lo que se debe seguir para el comportamiento de una sociedad determinada en un momento dado de esa sociedad. Y de ahí se desprenden los diferentes derechos. Si vamos a la vieja pirámide de Kelsen, tan mencionada, podríamos decir que en el segundo escalón de esa pirámide, en el cual el primero se encuentra la Constitución, en el segundo se encuentran las leyes. En ese segundo escalón y dentro de las leyes se encuentran esa separación de derechos. Vamos a hablar ahora de un típico elemento del derecho público, como es el derecho penal. El derecho penal, desde el viejo Beccaria hasta la fecha, ha tenido una especie de valor residual. ¿Qué significa? Originalmente, el derecho penal se entendía como una bolsa de penas. Allá donde había que castigar, se iba y se sacaba de esa bolsa el castigo. Cuando se comenta el suplicio de Robert Damiens y aquello que él hace al rey de Francia, aquellos castigos que se le infligían, como decía en la lectura de la sentencia, el castigo extraordinario y el castigo ordinario, hasta la fecha hemos cambiado. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno llega al derecho penal, se encuentra que no es una bolsa de penas, sino que el derecho penal tiene normas propias que colorean, que dan sentido a la ciencia penal, y luego sí, ante la infracción de la persona, de esa norma, de ese concepto que también tiene valores morales, que tiene valores, morales, éticos, filosóficos, que se convierten en ley, y vamos a ver después en esta presentación muy rápida que hago estos primeros minutos, cómo vamos a desgranar todo eso en la propia ley, en los conceptos, en las características, en los principios. Decía que esos valores, con esas comas que fui poniendo, quiere decir que la sociedad toma en determinado momento histórico, en determinada conceptuación, determinadas conductas para ser sí o no castigadas, para ser o no tenidas en cuenta como factores de castigo. El derecho penal, entonces, es como ciencia, no solamente un cúmulo de conductas humanas omisivas o comisivas que responden a determinada situación, sino que la ciencia penal, que el concepto penal es mucho más, y tiene que ver con lo que la sociedad se da en un momento determinado como comportamiento aceptado o no. ¿Qué significa? Aceptado no es castigado, no aceptado es castigado. ¿Y de dónde surge todo esto? Vuelvo al principio, de la norma constitucional, cuando del artículo 12 al 24 habla del debido proceso. Y eso, que es tan importante, es interesante para que ustedes en este estudio tengan en cuenta cuando avancemos
en la materia de por qué nos referimos a esto. Entonces, de lo que vengo diciendo, de lo que les dije en este momento actual, digo, bueno, el derecho penal tiene entonces una naturaleza cautelar. ¿Por qué cautelar? Bueno, surge mismo de esa palabra lo que dice en el segundo renglón, o sea, la protección, ¿tá?, de la convivencia social, de la paz y de la seguridad colectiva. Eso es lo que yo expresaba hace unos minutos atrás. Quienes me conocen saben que yo hablo y después viene la transparencia, entonces estén atentos a lo que digo para que venga. Y como decía anteriormente, la raíz de lo que explicaba yo tiene justamente en ese basamento constitucional. ¿Por qué? Porque nuestra Carta Constitucional, que cuando uno se expresa dónde están los derechos, se habla del artículo 7, el 72 y el 332, me quedo específicamente en el 72, el que hable de la sección 2, que dice que los derechos, deberes y garantías que son mencionados en la Constitución son solamente títulos enunciativos, reconociendo aquellos que se derivan de la naturaleza humana y de la forma republicana de gobierno. Entonces, eso lo que quiere decir es ni más ni menos que la protección del ser humano va mucho más allá de lo que se puede establecer por una norma. Pero ojo, 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 eso tiene que ver con la protección en general. El derecho penal tiene reglas precisas, claras, legales, que vamos a mencionar después. Pero por sobre todas las cosas, la protección es del ser humano, de esa dignidad, que significa que el ser humano nace y es libre. De ahí el artículo 72 de la Carta, del artículo 8 de la Carta, el artículo 10 de la Carta. El artículo 72 no dice que la persona sea libre y no tenga que respetar. Dice, dentro del esquema del sistema republicano democrático de gobierno. Por eso que esa dignidad que yo le decía, y estamos hablando ahora, lo acabo de mencionar, es el artículo 8 y el artículo 10 de la Constitución de la República, que están en el último renglón de la transparencia, cuando dice que nadie, no hay personas que sean o que estén sobre la ley, si somos todos iguales ante la ley, solamente se reconocen talentos y virtudes. Y por otra parte, y no menos importante, que todos somos libres, excepto cuando ese accionar interese a los jueces, significa que viole una norma. O sea que es claro que no podemos hablar de derecho penal, como le decía al principio, sin atender a la Constitución de la República. De ahí nace, de ahí surge, es el respeto de esas normas. De ahí, de ese concepto que estoy mencionando, surge lo que dice ahora, que esa doble función del derecho penal, esa doble función es de retribución y de prevención. Si quieren, podemos poner prevención adelante y retribución atrás, es lo mismo. ¿Por qué es retribución? Porque la retribución es que se le da a alguien lo que se merece. ¿Y qué es lo que se merece la persona? Bueno, si la persona ha incumplido la norma, esa conducta que realizó se encuentra prevista expresamente como un delito, debe ser castigado. Esa es la justa retribución. ¿Ah? Vamos a ver también que debe estar previsto, y vamos no a adelantarnos, pero para este principio queremos decir que retribuciones debe haber un castigo. ¿Por qué? Porque quien incumple la norma debe ser castigado por eso. Primero por él, porque incumplió la norma. Y el castigo está previsto en la propia norma, principio de legalidad. Pero además, y por las dudas, es de prevención para quien viene atrás. ¿Para quién? Para el sujeto que ve que esa persona comete un delito y recibe un castigo. Porque si no recibe un castigo esa persona, primero no va a haber retribución
por lo que la persona hizo. No va a haber una justa retribución a quien cometió ese delito. Y luego no va a haber el derecho de prevención, porque si yo veo que Juan comete un delito y no lo castigan, y yo no tengo esa situación de, bueno, no me preocupa mucho el cumplimiento de la norma, pues tengo el campo fértil, porque si a Juan no lo castigan, ¿por qué me van a castigar a Pedro o a José? Entonces, esa norma, además de ser cumplida, debe tener eso, que vamos a verlo después, cuando veamos los principios, de cumplirse. El Estado debe accionar y debe castigar al infractor de la norma. Vamos a ver después en qué manera, en qué circunstancias, sobre qué personas, pero debe castigar. Y a su vez debe ser castigada para que el que viene atrás vea, el que cometió un delito fue castigado, yo me voy a cuidar de no cometer delitos porque también me van a castigar. Y ahí viene lo último, cuando hablábamos de lo público, del derecho público. ¿Por qué? Porque es positivo, porque las normas legales tienen que estar previstas en leyes y su cumplimiento, justamente lo que venía diciendo yo, es inevitable. Para hablar del derecho penal y lo que veníamos diciendo, es bueno también ver la diferenciación que se produce entre lo que se denomina derecho penal objetivo y derecho penal subjetivo. Por eso es que yo hablaba antes de lo público, de cumplimiento inevitable, del castigo a quien incumple la norma, esa retribución y esa prevención por quien viene atrás, por quien ve que la persona no es castigada. Cuando uno habla de derecho penal objetivo, ¿qué es eso? Es el conjunto de las normas, podríamos decir legales y constitucionales, para mí es constitucional y legal, que rigen la materia penal y que tienen un alcance que es territorial. O sea, acá estoy abarcando otro tema que no vamos a plantearlo por la extensión de este curso, la territorialidad de la norma penal, pero que es obligatoria en toda la extensión del territorio. O sea, no hay normas penales para una parte del territorio y otras para otra. Ojo, eso es por nuestro sistema, porque tenemos un país unitario, porque el país tiene una constitución y un código penal. Podríamos tener, por ejemplo, y lo vamos a hablar adelante, pero es momento de hablarlo ahora para que vean cómo se desarrolla el concepto, un ejemplo. Y acá podemos pararnos de lo que no dijimos antes, podemos decirlo ahora. El ejemplo más clásico, un país que es federal, supongamos Estados Unidos de Norteamérica. Tienen una constitución nacional, tienen constituciones que son estaduales de cada estado y códigos penales estaduales. Entonces, una persona comete un delito en un estado y puede tener una pena que no sea la misma pena para otro estado. Entonces, cuando ellos hablan de derecho penal objetivo, dirán, el derecho penal objetivo del estado D es aquel conjunto de normas constitucional y legal que involucra al estado D, al estado A, al estado B, al estado C. Sus 50 estados tienen sus constituciones y sus leyes. Eso va a ser digamos, la obligatoriedad de la norma. En Uruguay, por ser un estado unitario, el derecho penal es para toda la dimensión de nuestro estado. ¿Y dónde están esas normas constitucionales y legales? Bueno, está en la Constitución, pero principalmente está en el Código Penal, está en leyes especiales, por ejemplo, en cuanto a estupefacientes, por ejemplo. La norma madre de estupefacientes es la ley 14.294 de 1975. Esa ley, que ha sido reformada varias veces, no está incorporada al Código Penal. Sin embargo, es una ley con contenido penal, vamos a ver después cuando hablemos de la norma penal,
que, por supuesto, es obligatoria para todo el país, para todos los habitantes de la República, y que no se encuentra en el Código Penal. Y acá vamos a hablar justamente, para ir redondeando el concepto de lo que es el tipo penal. ¿Qué es el tipo penal? El tipo penal es justamente esa, es la figura que debe estar expresamente prevista. Debe estar prevista expresamente y previamente a que el sujeto realice la conducta. O sea, el tipo penal es una figura, que vamos a ver después en el artículo primero, que está prevista expresamente en la ley penal, que puede estar o no en el Código Penal, que tiene una parte expositiva, lo que se llama una norma, y una sanción, pero siempre anterior a que el sujeto cometa la conducta. O sea que es una norma que tiene que estar, que debe prever una conducta antes que el sujeto la cometa y que a su vez tiene que tener una pena acorde a la conducta que la persona comete. Ahí está. Yo quiero que, si ustedes me disculpan, pero yo hago una especie de paréntesis para que la diapositiva demora un segundo en cambiarse para que ustedes me vayan acompañando a mí en mi presentación leyendo lo que yo estoy hablando. Por supuesto, con lo que le dije al principio, no todo lo que digo está previsto en esas 10 o 12 renglones. Si seguimos hablando del tipo penal y seguimos hablando de esa conducta, es bueno decir que el derecho penal uruguayo, y hablo específicamente del derecho penal uruguayo porque no voy a entrar en comparaciones porque no nos da el tiempo, el alcance de este curso, es un derecho penal de acto. ¿Qué significa un derecho penal de acto? Es que se va a castigar a una persona por la conducta que cometió, o sea, se ajusta a lo que dije 5 minutos antes, o sea, la persona incumple con la conducta prevista expresamente en la ley penal, ya sea una ley especial o en el Código Penal, y por tanto se la va a castigar con la pena establecida. Vamos a ver después que las penas tienen un mínimo, un máximo, es un guarismo para aplicar determinadas causas. Sin embargo, como dice en la transparencia, ustedes me disculparán, yo estoy enfrente a ella y a veces se me va la vista. Sin embargo, también se llama el derecho penal de autor. Acá podemos hacer una especie de paréntesis. El autor sería castigar a la persona no por la conducta que él mismo desarrolla, sino castigar a la persona por su modo de vida, por sus condiciones personales, por la vida que lleva, por los antecedentes. Y existen normas que lo hacen, pero esa tipología, por eso hablamos de tipo penal, tiene que ver con determinados elementos que surgen ahí, como ejemplo en la transparencia, artículo 48, el artículo 86, que habla justamente de la peligrosidad, los antecedentes de la persona, si cometió o no un delito. Si cometió un delito, digamos, espaciado en el tiempo o acotado en el tiempo, la reiteración, me refiero para que sea la habitualidad, o la reincidencia, si depende qué tipo sea. Y no tiene que ver esto, por favor, cuando hablamos de autor, con decir que a la persona se la va a castigar por lo que se denomina genéricamente el delito de portación de cara. ¿Qué significa eso? No se castiga a la persona porque, bueno, se viste de determinada manera, habita en determinado lugar, no tuvo oportunidad de tener educación, no tiene la oportunidad de tener un trabajo efectivo, es informal, no. Si bien existieron escuelas a las que yo respeto por el tiempo en que se hicieron y en el momento que se hicieron, no tenemos que olvidarnos que
no hay un castigo lombrosiano. ¿Qué significa? No es por tener esta cara él comete ese delito. Hay un respeto absoluto a esa escuela. Pero no se aplica el derecho de autor. El derecho de acto es norma expresa, conducta establecida, castigo previsto. El derecho de autor, el tipo penal de autor es no a la persona en sí misma considerada porque ella es de o viene de o no. Es porque esa persona reúne en su persona determinadas características, como por ejemplo, cómo cometió el delito, de qué manera cometió el delito, la manera en que vive. Ahí podríamos estar hablando de esta criminología, la habitualidad, la persona que vive del delito, aquella persona que comete un delito espaciado en el tiempo, un pequeño hurto, una pequeña infracción, que bueno, que es un delito, pero que raya la falta, vamos a ver después ese tipo, y así sucesivamente. Entonces me parece como que no estamos castigando, el derecho penal es claro, del acto y no del autor. Vamos a hablar ahora, como corresponde, esperé un poquito que se me pase esto, del derecho penal subjetivo. ¿Por qué? Porque el derecho penal subjetivo es lo que venimos diciendo desde el principio de la charla, es ese derecho que tiene el Estado de castigar. Ustedes ven ahí en la transparencia que se refiere a un latinazgo, a ius punendi, ¿no? O sea, es la posibilidad que prevé la Constitución de la República de establecer justamente el derecho penal objetivo, mediante el Código Penal o leyes especiales. ¿Qué significa eso? Ahí pongo 3 conceptos. Primero, determinar ciertas conductas como delito. Esto es delito, esto no es delito. Luego, porque tiene una función social, que es lo que hablamos al principio de la charla, o sea, refleja esos valores que hablamos hoy, esenciales, ¿no? O sea, que tiene la sociedad para vivir. ¿Se acuerdan que hablamos de la convivencia, de la paz social? Y por supuesto, de la función educativa. ¿Por qué? Porque aquello que hablamos como prevención hoy, a temprano, hace un ratito, era esta, ¿no? Era primero la retribución, castigar al que comete el delito, y luego la prevención, el ejemplo para los que de alguna manera piensan cometer el delito. Ahí está la opinión de Carrara, que bueno, se la dejo para que la lean ustedes mismos. Vamos a hablar ahora de los principios del derecho penal. ¿Está? Y acá es el principio de legalidad, que es el primero que vamos a hablar, es el de que venimos hablando y lo he estado bordeando sin mencionarlo desde el principio de la charla. O sea, el principio de legalidad está previsto en el artículo 1 del Código Penal. Y lo vamos a ver después. No es ahora que vamos a analizarlo, sino más adelante. Pero, para que quede claro, ese latinazgo significa que no hay crimen sin ley. Es lo que venimos hablando desde hace un rato. No hay crimen sin ley que lo establezca. Ese es el principio de legalidad. Por eso que ratifico diciendo que solo la ley puede establecer delitos. Y después pongo, no hay delitos sin una ley que lo ha establecido con anterioridad. Y este principio de legalidad emana 2 principios más, que es el de irretroactividad y de la prohibición de la aplicación de analogía. ¿Por qué? ¿Por qué irretroactividad? Porque si la conducta tiene que establecerse expresamente para que la persona, al desarrollar la conducta, sepa que es delito y qué castigo le va a corresponder, no puede haber delitos que se establezcan para el pasado, porque antes no había una conducta delictual en lo que yo hacía. Si es a partir de hoy que existe el delito, será a partir de hoy que me castigarán. Pues esta conducta que ayer no estaba establecida como delito, no podrá ser castigada hoy, porque ayer no era delito. Y va a ser castigada a partir de que una ley expresamente diga esta conducta se considera como delito porque afecta valores esenciales de convivencia en la sociedad, la paz, la tranquilidad, y va a tener este castigo. Y a partir de ese momento
todos sabemos cómo son las normas, ya vimos dentro del esquema de introducción al derecho, cuando una ley se publica, cuando una ley, o al revés, viene del Parlamento, se pone el cúmplase, o sea, la veña del Poder Ejecutivo, o sea, cuando el Poder Ejecutivo la promulga y luego se publica. Bueno, ese es después de ese paréntesis, digamos que a partir de ahí se establece esa figura como delito, pues bien, ahí será castigado. Y lo otro que tenemos que nombrar es, no puede haber analogía. ¿Qué significa? Esta conducta no es delito. Decimos que esa conducta que A comete no es delito. Entonces, no puede, bajo ningún concepto, un juez, olvidemos del sistema procesal penal que vamos a hacer en otro momento, encontrar responsable a la persona y castigarla por un hecho que la ley no prevé como delito, porque es parecido a un delito que está establecido en el Código Penal. O es delito o no es delito. Entonces sería, digamos, el resumen de esta parte del principio de la prohibición de la analogía. El principio de culpabilidad, que ahí ustedes lo van a ver en la transparencia como nula pena sine culpa, tiene que ver con lo que desarrollaremos luego en lo que se llama el régimen de la culpabilidad en el artículo 18 del Código Penal. Y tiene que ver con que la persona no puede ser castigada por delito sin, tomando en cuenta que debe ser una conducta típica, antijurídica y culpable, cometida además con conciencia y voluntad. Entonces, vamos a desarrollar luego el artículo 18. Pero el tema es, no hay delito si no hay una culpa. Hay situaciones de características especiales, como yo le decía al principio, que no puedo abarcar, lamentablemente, en este curso de 5 días y con estas presentaciones, porque hay elementos que puede ser que la persona no quiera cometer un delito y cometa otro delito. Y puede ser que la persona no quiera cometer el delito sobre A y lo cometa sobre B. Lo que significa el error en la persona, por ejemplo, o el error en derecho. No es esa materia que voy a hablar ahora porque no me da el alcance del curso, pero me voy a quedar solamente con esto. Para que exista delito, la persona tiene que actuar con culpa. Luego, más adelante, en el transcurso de este curso, vamos a hablar de las causas que tienen que ver con que no exista responsabilidad. Pero estas eximentes de responsabilidad, vamos a analizarlas detenidamente, va a llevar un tiempo importante. Acá pongo, en este apretado resumen de los principios, para entrar a los caracteres, que sería el final de esta primera presentación, el principio de la libertad de determinación. O sea, la persona es libre y solamente va a ser castigada por aquella conducta que se tiene como delito. O sea, pero el principio es, todos tenemos libertad de cometer o no el delito. Después, si lo cometo, bueno, entraré en todo lo que dije. Luego, el principio de retribución. Ya lo explicamos hoy. Puedo hacer una especie de gran, porque no nos va a dar para tanto. Explicación, ¿qué significa? Bueno, la retribución tiene que ser justa y determinada al delito. Dijimos que tiene que haber una pena establecida, así como el tipo del delito, con anterioridad a que se cometa la conducta. Pues bien, lo que puede cambiar de la pena de guarismo
de más a menos, lo vamos a analizar en la proporcionalidad de las penas. Pero acá lo que habla no es de eso, es la retribución tiene que ver con que la persona tiene que ser castigada. El Estado no puede renunciar al castigo. Y luego, y atado con él, el principio de proporcionalidad de las penas, tiene que ver justamente con eso. No es que el Estado deje de castigar, no castiga a Juan y castiga a Pedro, no, castiga a Juan y a Pedro. Pero la proporcionalidad de la pena tiene que ver con el delito cometido. No es lo mismo castigar un delito de hurto, que es apropiarse de cosa ajena a mueble, que puede ser desde este mate hasta $1.000.000, como el delito de homicidio. Y dentro del delito de homicidio no es lo mismo. Quien sale de mañana sin querer de su casa y no está atento al tránsito, embiste a una persona, que una persona que sale de su casa con un arma de fuego a matar al vecino porque el perro no dejó dormir. ¿Sí? Ahí tenemos la proporcionalidad y el guarismo de menor a mayor. Como le decía, vamos a terminar esta charla con los caracteres de la ley penal. Ustedes me disculparán que siempre me esté adelantando. Estos 4 caracteres son los que hay más, sinceramente hay más, pero son los más importantes. El primero, bueno, es el de legalidad. ¿Y por qué lo nombro otra vez el de legalidad? Bueno, justamente porque es un principio de reserva de la ley. Es la garantía que tenemos todos de que hay un delito establecido, una pena establecida, y yo sé qué tengo y qué no tengo que hacer para no ser castigado. Y además, como dijimos al principio, es la fuente exclusiva del derecho penal, la ley. Eso nos garantiza, porque la ley, por su manera de crearse, ser un producto del Parlamento, en donde descansa la verdadera soberanía del Estado, significa que no va a ser una ley que esté torcida o una ley que sea de alguna manera más benigna para uno o para otro. Es una ley que va a cumplir con todos los requisitos y es la única exclusiva fuente del derecho penal. La obligatoriedad. Bueno, esto significa ni más ni menos que el Estado tiene que hacer cumplir la ley penal. Por lo que dijimos hoy, por la retribución y por la prevención. Si no hubiera esa obligatoriedad de hacer cumplir la norma, ¿de qué me serviría hacerlo o no hacerlo? ¿Cuál sería el castigo? ¿Qué gano con esto yo? Entonces más vale que el Estado, en ese derecho, ese poder de imperio que tiene el Estado, haga cumplir la norma. Estamos en el ambiente, estamos en el lugar de la Dirección Nacional de la Educación Policial. Entonces, ¿quién hace cumplir la ley? Bueno, según el artículo 168, numeral primero, de la Constitución de la República, el Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior lo hace cumplir por intermedio de la Policía Nacional. ¿Qué significa irrefragabilidad? Bueno, es eso justamente, que la ley solamente puede ser modificada por una ley. ¿tá? O sea, se puede ampliar, se puede derogar, se puede modificar una ley por otra ley. Mientras que una ley no modifique la ley vigente, esta va a seguir en vigencia. O sea, tiene que haber una ley que diga, bueno, a partir de hoy, aquella ley pierde su vigencia y esta toma su lugar. Puede ser que diga, se deja sin efecto. En Uruguay pasó, y pasó en un periodo de tiempo de que un delito pasó a ser falta, perdón, una falta pasó a ser un delito y luego pasó a ser delito de vuelta. Por ejemplo, el delito que se llamaba juego de la mosqueta, que rigió durante 5 años en Uruguay, del 2000 al 2005, como delito previsto en el Código Penal. Antes estaba previsto en el libro tercero del Código Penal de la falta, era juego de azar, y luego del 2005 en adelante, con una ley que se estableció por el Parlamento Nacional,
perdió su condición de delito y pasó a hacer falta. O sea, ¿por qué? Porque es legal. Eso es lo que un Estado democrático, republicano de gobierno, se puede hacer. Y luego, por supuesto, lo que yo hablaba hoy, que lo mencioné en la obligatoriedad, tiene su correlato en el principio o en el carácter de igualdad. ¿Qué significa? Todos somos iguales ante la ley. No hay diferencias en la aplicación de la norma. No hay delitos por ser A o B. Vamos a verlo después, en determinado momento, cuando analicemos que a su vez la ley tiene que proteger justamente la diversidad, si hay un delito que ataque la misma. Ese principio constitucional del artículo 8, somos todos iguales ante la ley, implica que no puede haber un derecho penal para unos y para otros. Para completar esta primera parte de esta charla, que es el primer día del derecho penal, ustedes van a encontrar unas preguntas dentro del programa que va a tener que contestar en el día de hoy para que se vaya sumando esa calificación a la final, que como les expliqué al principio, va a haber un examen final. Muchas gracias por hoy.